El Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes ya hoy 4 de agosto. Vamos finalizando, puede decirse la primera semana de agosto, sí, ¿verdad? Sí, se puede decir la primera semana de agosto. El tiempo va bastante rápido. Es una tarde calurosa sobre Tegucigalpa, por lo menos 28 grados centígrados la temperatura que en este momento se registra. Gracias siempre por mantenerse en sintonía con Cuarto Poder todas las tardes de 4 a 5 de la tarde. Recuerde que este programa también se retransmite a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea el Pulso porque ahí se dicen las cosas como son. Aquí ya pues, como todos los viernes, recuerde que de 4 a 5 de la tarde tenemos un espacio, La Voz de Libre, construyendo poder popular, donde abordamos pues los temas que atañen tanto al Partido Libertad y Refundación, así como también lo que está ocurriendo con el actual gobierno que dirige Xiomara Castro Sarmiento. Y aquí también ya se encuentra listo, preparado esta tarde, don Denis Aguilar. ¿Cómo se encuentra, Denis? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Brian. Un gusto saludarlo. Siempre aquí estamos al pie de la letra, pues encantado de saludarlo siempre y de estar aquí en Cuarto Poder, en esta nueva sección que es La Voz de Libre, construyendo poder popular, pues hoy 4 de agosto del 2023. Buenas tardes a todos los que nos ven en el territorio hondureño. Buenos días, buenas noches a quienes nos ven a través de la señal satelital de Radio Globo. Bueno, ya para entrar pues hablando sobre el Partido Libertad y Refundación, lo que se está haciendo adentro, lo que viene más a futuro con nuestro distinguido invitado, Brian. Bueno, hay muchos temas que hablar esta tarde. Recuerde que todos los viernes tendremos acá en Cuarto Poder y esta sección, La Voz de Libre, construyendo poder popular, a funcionarios del gobierno, también a dirigentes de Libre, también a dirigentes de los colectivos y bueno, tantas personas que hacen posible pues que este partido haya llegado a la titularidad del Ejecutivo. Bueno, y por cierto, esta tarde se encuentra nada más y nada menos que don Gilberto Ríos, quien ya estará en cuestión de segundos conectándose para que podamos hablar de muchos temas relacionados con Libertad y Refundación, sobre todo con el tema de los colectivos. Miren, el asunto es que los colectivos son la fuerza de Libertad y Refundación, y con los colectivos tienen su propia dinámica. Algunos defienden el papel de los colectivos, otros en cambio pues los satanizan, otros los ven como vándalos y son fuertemente cuestionados los colectivos. Y para ello pues ya se encuentra a esta hora de la tarde ya conectado Gilberto Ríos, con quien vamos a hablar del tema precisamente qué es lo que está pasando con los colectivos de Libertad y Refundación, porque últimamente pues ha habido una controversia en ello. Cuando hablamos de colectivo, entonces la gente dice, que ese grupo de vándalos, digámoslo así, que ese grupo de personas que no dejan que se gobierne en paz, que este grupo de personas que le están haciendo daño al país. Pero también dentro de los colectivos hay una dinámica. Aquí hemos tenido en la radio a dirigentes de los colectivos de base de Libertad y Refundación, donde ellos pues han explicado perfectamente pues un montón de cosas que atañen a la organización política, el papel que ellos realizan. Me confirman si ya tenemos a Gilberto en la línea para que podamos dialogar precisamente sobre estos temas, para que podamos hablar de tantas cosas que también están relacionadas con el actual ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro. Gilberto, pues vamos a ver si ya lo tenemos listo. Me confirman cuando ya esté listo don Gilberto Ríos. Bueno, don Denis, ayer hubo
bueno, esta semana hubo una reunión de gabinete, antes de ir con Gilberto. Se hablaron de varios temas, entre ellos ya pues el gobierno ya hizo el primer aporte para el Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento. También esta misma semana se delegó a una doctora quien le va a dar seguimiento a la construcción de los hospitales que fueron ordenados. Que le está dando seguimiento precisamente el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Mateu. También esta semana en el Congreso, y aquí donde queremos entrar un poco también en discusión, mientras tanto Gilberto se incorpora a este diálogo porque prosigue la controversia, prosigue ese señalamiento, y ahora que los diputados nacionalistas que en el pasado, ustedes se recuerda, Denis, y no me deja mentir, dejaban que las bancadas de oposición, en aquel momento los del Partido Liberal, en aquel momento Libertad y Refundación, dieran sus discursos, y venía Mauricio Oliva en un tono autoritario, los ofendía, incluso una vez lo casió, y aprobaban decretos a matacaballos, aprobaban decretos sin muchas veces. A la mañana. Sí, hacían madrugones, hacían un montón de cosas que están al margen de la legalidad. Ley, sí. Ajá, y ahora que ellos están probando una cucharada de su propia medicina, y es ahí donde nosotros seguimos cuestionando lo siguiente, Denis. O sea, ¿cómo es posible que una ley secundaria como el fondo departamental no tiene rango constitucional? El fondo departamental es una ley secundaria como cualquier otra. ¿Cuántas leyes no se han aprobado en el Congreso, Denis? Y cuando usted las deroga, ¿se requiere mayoría simple o mayoría calificada? Usted que es cronista parlamentario. No, mayoría simple, siempre la hacen. Y en ese caso, platicando con el abogado, sáqueme una duda, le decía Javier García, sáqueme una duda, esta ley, le digo yo, ¿está bien aprobada o no? Le decía, porque aquí mucho se discute que si hubo legalidad o no al momento de aprobar este decreto 116-2019. Sin embargo, el abogado era enfático al mencionar que era una ley secundaria y que como ley secundaria no tenía un rango constitucional y no estaba más arriba de un rango constitucional, que es así, se aprueban con mayoría calificada de 86 votos. En este momento, pues, estas leyes secundarias se derogan con mayoría simple. Con mayoría simple, me explicaba el abogado Javier García, lo mismo que usted me está comentándole a la audiencia de Cuarto Poder. El mismo abogado decía, pero si es que aquí no hay nada que reclamar, dice, una ley secundaria pues sí, no está por encima de cualquier ley constitucional, de cualquier ley que tenga rango constitucional. Y la ley que tenga rango constitucional, sí, esas son obligadas a derogarse o aprobarse con mayoría calificada. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles? No, las que ya tengan un rango constitucional. Las que tengan, y las reformas constitucionales. Correcto, o sea, pero en este caso, que es una ley secundaria, toda la interpretación viene a través de la ley orgánica del Congreso Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la oposición anda mal en ese aspecto. No la oposición, los nacionalistas precisamente. En ese aspecto los nacionalistas, porque fueron los que votaron en contra. Sí, y además da pesar de que cómo llegaron a este nivel los nacionalistas, hombre, a hacer insurrección. Es que mire una cosa. Eso no es insurrección, eso es cualquier otra cosa menos insurrección. Que tienen derecho a protestar, sí, que tienen derecho a patalear, sí, que tienen derecho a hacer lo que se les venga en gana, sí, pero ya calificar eso como una insurrección, no lo sé, ¿verdad? Eso es termina siendo hasta ofensivo, porque ellos lo que andan buscando, ¿qué? Es, si usted me lo pregunta así, como una opinión muy personal, pareciera que hubiese un boicot, pareciera. Pareciera. Por parte de la oposición. Por parte de la oposición. Precisamente por los nacionalistas. Es cierto, Libre en el pasado,
porque no le aprobaban las reformas que sí eran necesarias, por ejemplo, la incorporación de un representante en el Consejo Nacional Electoral, de un representante en el Tribunal de Justicia Electoral, gente en la Unidad de Política Limpia. Entonces, Libre sí comenzó a hacer una insurrección, ¿no? Comenzó a hacer una insurrección en aquel momento que obtuvo resultados, obtuvo muchos logros, pero en este momento lo que está haciendo los nacionalistas, ¿qué propósito tiene? Ahora también la bancada de Libertad y Refundación debe ser tolerante, porque ellos deben de recordar que ellos hacían lo mismo, sí, y cosas peores todavía. Pero le voy a decir una todavía cosa. Cuando César Castellanos... César. Sí, el César se llama él. Sergio, perdón. Sergio Castellanos hasta se quitó, pues... por decir uno, quemaban también. Sí, pero miren, le voy a una cosa, y aquí vamos para que vayamos... Deben de ser tolerantes. Cristian, me informa cuando esté listo Gilberto, gracias. Sí, mire, le voy a una cosa. Fíjate que en este caso solo quiero mencionar esto, que al momento que el presidente del Congreso empezó la reunión, toda la bancada nacionalista estaba de espalda. Sí, pero que como les digo, mire, yo le voy a una cosa. Y cuando empezaron y cuando el presidente empezó ya la sesión. La sesión dio inicio y empezó la secretaria Angélica Smith a leer las correspondencias, ellos se levantaron y empezaron a cantar el himno nacional de Honduras. Sin embargo, me gustó la postura del presidente Redondo. Dijo, bueno, están cantando el himno nacional y merece todo el respeto. Por lo tanto, no lo vamos a parar. Y se pararon con elegancia a esto así, a cantar el himno nacional. Sí, pero quiere que le diga una cosa, Denis, mire. ¿Quiénes fomentaron la intolerancia en el Congreso? Desde la gestión de Mauricio Oliva. Mire, con la gestión de Mauricio Oliva recordamos, porque a mí me tocó cubrir en algún momento el Congreso, primero, la forma como se impuso la directiva en aquel momento. Segundo, Mauricio Oliva mandó a gasear a la oposición, en este caso a la bancada de Libre, en 2014. Les pegó una gaseada y les pegó una toleteada. Recordamos luego de que cuando se discutían iniciativas de ley, Mauricio Oliva no les daba la palabra a los diputados de la oposición en aquel momento. Y Luis Redondo está tolerante, hasta les permite que ellos digan lo que se les venga en su regalada gana, o me equivoco. Después, ellos estaban bloqueando la incorporación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Como no les querían dar esa participación, entonces la bancada se vio obligada a irse a una insurrección. Pero en aquel momento habían propósitos y que todas las personas, todos lo sabíamos. Pero en este momento, ¿cuál es? Solo es por llevar la contraria o hacer un boicot, como dice, a la gestión del gobierno. Pero bueno, en otro tema, no sé si hasta el invitado. Sí, permítame un momento, porque aquí nos están diciendo. Permítame un momento, porque tenemos un pequeño inconveniente. Aquí tenemos inconveniente. Ahora mismo vamos a ver. Miren, ya vamos a entrar con Gilberto. Le pedimos disculpas a Gilberto porque tenemos un pequeño inconveniente. Tenemos un pequeño inconveniente por acá. Bueno, fíjese que antes de que entremos, todavía no está en línea, ¿verdad? No está en línea todavía. Bueno, fíjese que estaba leyendo una noticia. Que los desfiles del 15 de septiembre quedarán con su nombre refundidos. ¿Cómo? O sea, las palabras del viceministro de Secretaría de Educación. El subsecretario, en Honduras no hay ministerio. Sí, correcto, el subsecretario Edwin Hernández manifestó que los desfiles conmemorativos a la independencia que se celebran el 15 de septiembre ahora se llamarán movilizaciones refundacionales. Ya no se va a mencionar el nombre de desfiles patrios, sino que movilizaciones refundacionales. Bueno, el funcionario expresó que los desfiles, los policías, los militares, pero el pueblo se moviliza, ahora son movilizaciones refundacionales. Eso fue lo que manifestó. Yo no sé cuál es el propósito de querer cambiar esto, pero ya le vamos a preguntar a nuestro invitado para que nos explique también, porque la verdad que no entiendo a qué se debe este cambio. Bueno, es que recuerde que cada gobierno le da
le da su tónica, cada gobierno le da su... Por ejemplo, vaya, en el caso de los movilizaciones refundacionales. Vaya, están en su derecho, porque cuando los cachurecos y los liberales han gobernado este país, dicho desfiles patrios, le han puesto sus propios nombres. Por ejemplo, vaya, ¿recuerda usted el famoso Honduras Actívate? Que era una forma de ejercicio que al final tenía un matiz político. ¿Quiénes iban ahí? No iban ahí los cachurecos, pues. Vaya, los liberales, en algún momento, cuando ellos gobernaron, entonces ellos tenían sus propios nombres. O sea, cada gobierno le da el nombre que estime conveniente a sus actividades. Hasta el momento se va a socializar con los diferentes centros educativos y los maestros. También va a haber un cambio, dice, que ya no se van a llamar bandas de guerra, sino que bandas marciales. Bueno. Bandas de paz o de culturas, ya que son canciones tradicionales, actuales, de moda. Bueno. Apuntó. Bueno, no sé si ya está listo, don Gilberto. Bueno, hoy sí, nos acompaña ya en la línea a través de Zoom uno de los reconocidos dirigentes del Partido Libre, Gilberto Ríos. Bueno, con Gilberto hay que hablar muchas cosas, pero queremos comenzar con algo muy puntual, con el tema de los colectivos. Primero, Gilberto, vemos fuertes señalamientos hacia los colectivos de Libertad y Refundación. Vemos incluso que por ahí algunas personas los están señalando de estar infiltrándose dentro de estos colectivos. ¿Por qué en este momento se está demonizando, digámoslo de esta manera, el papel de los colectivos que lo hemos visto últimamente protesta o están siendo infiltrados? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y consideramos que Gilberto Ríos es la persona autorizada para hablar de este tema. Un gusto saludarte esta tarde, Gilberto, en este espacio construyendo Poder Popular del Partido Libertad y Refundación. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. No sé si me escuchan bien. Es que creo fuerte que y claro, audio acá. Fuerte y claro. Excelente. Bueno, decirles que desde que comenzó el gobierno de la presidenta Xiomara, se comenzaron a dar estas protestas, muchas veces de dirigentes del Partido Libertad y Refundación y otras de personas que, digamos, capitalizaban cierto descontento con el tema del problema de empleo, ¿no? Y como también había una enorme cantidad de personal, primero obviamente del Partido Nacional en las estructuras de gobierno, y luego como las limitaciones presupuestarias en un primer momento evitaban, digamos, que ese personal pudiera salir, sobre todo el que tenía que ver con, digamos, posiciones claves en la administración gubernamental. Aún, ¿verdad?, subsiste una gran cantidad de este personal, y eso crea sin duda mucha animadversión de la propia base del partido, y sobre todo combinado con una crisis económica que hay que explicarlo, ¿verdad? Es una crisis económica que el primer año podemos decir netamente fue heredada de la narcodictadura, en el segundo año, bueno, y también como consecuencia de la guerra Ucrania-Rusia, y luego pues toda la inflación importada, la elevación del precio del flete marítimo, de los combustibles. Bueno, todavía en el primer trimestre de este año y parte del segundo estuvo afectando el tema de la sequía también y el fenómeno del Niño, y luego pues todo lo que tiene que ver con la forma en la que está propiamente concebida el Estado, ¿verdad?, de Honduras, en la que el gobierno es lento y burocrático para la ejecución de sus presupuestos, sobre todo si se hace de manera transparente. La presidenta ha hecho un llamado justamente para que eso se acelere, y es bien difícil de comprender cuando no se está, digamos, en la administración pública, todos los obstáculos que se están enfrentando, además de la campaña fuerte de la derecha y toda esta situación, pues, que en resumen da un descontento que es capitalizado, como decía, por algunos que no sabemos si son dirigentes del partido. Algunos sí lo son, con muchos de ellos ha existido mesas de diálogo, con otras no. Yo en particular tuve un primer y único acercamiento hace muchos meses con Melvin Ceballos en particular, por un asunto de un Dutel. Y la verdad es que nos dimos cuenta, pues, que no había una intención en realidad de resolver el problema, sino más bien de atizarlo, ¿verdad? Esto nos llevó a darle seguimiento a este tipo de protestas. Como le decía, sí hay dirigentes del partido ahí, pero lo que sí hemos aclarado nosotros es que de ninguna forma estas manifestaciones han sido orientadas o dirigidas desde la estructura del Partido Libertad y Refundación, ni de la coordinación municipal, ni de la coordinación departamental, y mucho menos de la coordinación nacional.
sí ha habido todo el tiempo voluntad de diálogo, voluntad de que se impidan este tipo de manifestaciones, sobre todo estas que se destacaron mucho en los medios de comunicación, en las que se impedía el acceso a usuarios del servicio de salud, ¿verdad? Como en el Alonso Suazo y en otras instituciones, como en el San Felipe, por ejemplo, o en el Tórax, específicamente hablando, donde había, digamos, una interrupción ya de lo que era la atención al paciente, y eso, yo le digo, no ha sido nunca la tradición del movimiento popular hondureño, mucho menos lo fue de la Resistencia o del Frente Nacional, y tampoco lo es dentro del Partido Libre, ¿verdad? Y cualquiera que tenga una conciencia ciudadana sabe que las protestas en todo caso no corresponde hacerlas ahí ni de esa forma. Entonces, por eso salíamos en días anteriores desautorizando, en el sentido de que no era libre, ¿verdad?, el que convocaba, pero diciendo que el partido y el gobierno respeta el derecho a la protesta, por supuesto, y el derecho a la organización. Entonces, en ese sentido, pues ahí salió dando declaraciones Melvin Ceballos, que es, digamos, de los líderes más destacados de ese movimiento, y pues yo no quisimos contestar porque estamos realmente ocupados en cosas importantes del gobierno, como para además estar continuando esa campaña de la derecha que todos los días nos tilda y nos acusa de ser colectivos de Libre, como que fuera un sinónimo de vandalismo, cuando fueron los colectivos de Libre los que rescataron a este país de la narcodictadura, los que se organizaron para rescatar realmente la democracia en Honduras, los que estaban en primera fila cuando había que denunciar el fraude y pelear contra los abusos de la policía, el ejército, la policía militar en aquel momento. Ahí estuvieron los colectivos de Libre, y hoy son los que la oligarquía condena, porque estamos yendo más allá de la lucha contra Juan Orlando, sino la lucha por cambiar estructuralmente este país. Entonces, evidentemente forma parte de una campaña sistemática que quiere primero atacar la retaguardia más fuerte que tiene este gobierno, que es el Partido Libertad y Refundación, que como lo demostró el 18 de julio, aquel martes, en el que fuimos convocados a la calle, ahí sí como colectivo y ahí sí como partido, y pudimos llegar más de 20,000 personas, que evidentemente no eran empleados públicos, porque no tenemos 20,000 empleados públicos aquí en Tegucigalpa de Libre, y fue justamente eso, ¿no? Demostrar que a pesar de la dura campaña, a pesar de las circunstancias que atraviesa el país por lo heredado, por lo que se está viviendo a nivel global y por las limitaciones propias del modelo que nosotros tenemos y del sistema que tenemos que cambiar, pues ahí está el pueblo respaldando el proyecto de la refundación con los verdaderos colectivos que, como le digo, son los colectivos de la democracia en la historia de nuestro país. Entonces, ¿por qué ese fuerte señalamiento, antes de ceder la palabra a Denis, esa fuerte crítica? Porque aquí vemos dirigentes empresariales, vemos políticos de la oposición, incluso algunos que hablan hasta con mucho desdén hacia las bases de la libertad y refundación, primero y segundo. ¿Por qué entonces vemos casi siempre esas protestas de los colectivos? En alguna hemos visto al señor Ceballos organizándolas. ¿Por qué todo esto, Gilberto? Bueno, yo insisto, ¿no? Es parte de una estrategia para ir desgastando la imagen del partido, la imagen del gobierno y las verdaderas intenciones del proyecto de refundación. Algunos nos dicen que por qué no le hemos dado control. Pues nosotros no estamos para impedir la protesta pública, y en todo caso, si es una protesta que está causando problemas a la ciudadanía, debe intervenir ahí pues la ley, ¿no? La justicia, ¿verdad? Sin que esto signifique represión, pero sí disuasión, porque no se puede permitir que se tomen, por ejemplo, centros de salud. Eso no lo compartimos, ¿verdad? Y yo sí, si son militantes del partido, yo les diría que a pesar de que algunos dirigentes no contestan, porque efectivamente también hay que hacer la autocrítica en estos casos, o que algunos que son ministros no contestan, o que sabemos que hay tiempo, ¿verdad? Y tiempo, ¿verdad? O sea, efectivamente un funcionario del Estado responsable tiene tiempo realmente limitado, pero tiene la obligación de contestar, la obligación de atender y la obligación de dar respuesta también a las, por lo menos escuchar, ¿no?, a la dirigencia del partido, y a saber cuáles son las necesidades también que está viviendo la población por boca del partido también. Entonces eso debe corregirse sin duda, pero si esto no ocurre con el dirigente más cercano, con el que tengamos más confianza, con el que hemos tenido experiencia organizativa o política, pues hagámoslo con otros, y la estructura del partido tiene diversos dirigentes con los que seguramente vamos a encontrar más de un interlocutor,
pero no lleguemos a la protesta pública como primera instancia y sobre todo en una extraña consonancia con la campaña de la derecha desatada contra el gobierno de la presidenta Xiomara. Sí, en este caso, lo que muchos analistas han mencionado, Gilberto, es que estos colectivos de libre, en vez de hacerle un bien al gobierno de la República, le están haciendo un contrapeso. Y uno que camina en la calle, uno los conoce. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo va a ser que los mismos colectivos de libre se estén tomando los centros, el Mario Mendoza, Hospital Escuela, Hospital San Felipe? Eso no le hace bien al gobierno. Ahí es donde me pregunto yo, ¿quiénes son los que están orientando a estos colectivos a realizar este tipo de protestas entonces? Sí, efectivamente, yo ahí haría con la misma expresión que usted lo dice, ¿verdad? A estos colectivos, a estos grupos que enarbolan la bandera del partido, ¿no? Que alzan la bandera del partido y que supuestamente defienden también los principios del partido. Yo les diría, ¿a qué autoridad del partido la han convocado? Entonces ellos argumentan, no, es que las bases estamos organizados. Entonces, ¿es el partido? No es el partido, porque las bases desorganizadas no son el partido. Las bases autónomas, dicen autoconvocados. Entonces, si estamos autoconvocados, ¿para qué estamos organizados? ¿Verdad? Que son todas esas influencias negativas del posmodernismo y de la idea del autonomismo o la superindividualización que vivimos, que creemos que por sí mismos podemos actuar o sin necesidad de coordinar con toda una estructura que existe a nivel de colonias, a nivel de distrito municipal, por ejemplo acá en Tegucigalpa y Comayagüela, a nivel del departamento, con autoridades nacionales. Esto es un partido, esto no es un potrero, que en cualquier momento cualquiera pueda levantar una bandera libre y lanzarse a cualquier lucha, ¿verdad? Y si es justo el tema de las plazas, pues hay que también entender las circunstancias que yo explicaba del Estado de Honduras y las limitaciones que hay, y que no se puede emplear a 1.700.000 personas, y que la crisis económica trasciende el tema de las capacidades mismas del Estado, ¿no? Eso es más que evidente y se ha explicado de manera minuciosa por el sector económico, el gabinete económico de nuestro gobierno, una y otra vez. Todos los días salen explicaciones de la situación económica que enfrenta el país, cuáles son las principales limitaciones que estamos enfrentando. Entonces no podemos ser simplemente indolentes frente a esa versión, si se quiere, de lo que está pasando en el gobierno, y asumir posiciones contrarias a lo que son no solo las directrices o los empeños que en este mismo momento tiene el partido, sino las necesidades evidentes que tiene el gobierno de ser apoyado en aquellas medidas, ¿verdad?, que están afectando los intereses de esas minorías que nos tienen en semejante pobreza y marginación en el país, que son las leyes, justamente la ley de justicia tributaria, que es uno de los detonantes de esta guerra contra el gobierno. La otra, por supuesto, la CAF, ¿verdad?, la Corporación Andina del Fomento, porque le quita mercado a la oligarquía hondureña. Y bueno, el tema de la CICI, que por supuesto ha generado tensiones, ¿verdad? Si viene esa comisión internacional, que yo lo puedo decir, ¿verdad?, una de las principales burocracias que lo está trazando es la burocracia de Naciones Unidas, y sumado pues a la burocracia natural también de nuestro Estado, pero principalmente Naciones Unidas, porque ellos son los que disponen de la venida de este mecanismo, pero también pareciera ya casi intencional pues que se demorara tanto, que es algo que estamos demandando nosotros como gobierno desde el primer momento. Entonces, todos estos temas generan que la oligarquía hondureña no solo tenga la campaña abierta, la campaña intermedia, la campaña de redes sociales, ¿verdad?, con grupos grises que ya han salido denunciados en algunos medios de comunicación, que se dedican justamente a generar opiniones y tendencias contrarias a todas las medidas que toma el gobierno y a la voluntad de cambio que existe en el gobierno de la refundación. Sí, permítanos un momento, Gilberto, vamos a cumplir una pausa. Al volver tenemos muchas preguntas que hacer y se nos va cortando el tiempo. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida a ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio.
Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Muchas gracias por continuar a esta hora de la tarde en Cuarto Poder y este espacio La Voz del Libre, construyendo poder popular. Bueno, esta semana, Gilberto, ocurrieron algunas cosas, entre ellas la derogación del controvertido fondo departamental que se realizó al final entre 84 votos fueron a favor. 82 votos a favor. Pues el resto en contra, muchos se abstuvieron o no llegaron a la sesión. Pero a mí me llama la atención una cosa. Bueno, los que hemos estado durante años en el ejercicio de periodismo y por lo menos comprendemos, no es que lo manejemos a la perfección, algunos asuntos legislativos o de técnica parlamentaria. Tenemos entendido que la misma ley del Congreso y la Constitución ya establece cuando se aprueban o se derogan leyes. Por ejemplo, cuando los diputados aprueban una ley con mayoría simple, hablamos de 65 diputados. Cuando se habla de reformas constitucionales, cuando se habla de elección de cargos de segundo grado, hablemos en este caso del fiscal general, de los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la Unidad de Política Limpia, el Pleno de Magistrados del Poder Judicial. Nos llama la atención de que ahora los nacionalistas y algunos abogados aleguen de que esta ley, precisamente, este decreto 119, ¿verdad? 116, el 116, 2019, que contiene a la ley del fondo departamental, le hayan puesto a coletilla que tenía que derogarse con 86 votos. Pero el asunto es que aquí estamos viendo que el Congreso, en ese afán de cumplir para que llegue la CICI, ya comenzó a desmoronar o a desmontar esta arquitectura. Pero sería bueno conocer tu opinión, Gilberto, sobre este reclamo que están haciendo los nacionalistas. Los vemos en redes sociales diciendo que nosotros somos firmes, de que nosotros votamos en contra porque no es posible que en el Congreso se voten mal y para derogar el fondo departamental se ocupaban 86 votos. Gilberto. Sí, yo desconozco, debo reconocer exactamente el argumento jurídico que cabe ahí, porque lo mismo trataron de enredar esto de la aprobación de la CAF, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ya hay suficiente evidencia de que se trata de un lineamiento político de evitar toda la agenda de la refundación en el Congreso Nacional y llevar a la neutralización o incluso a la paralización de ese poder del Estado. Como bien lo decían ustedes en la introducción, en el caso del Partido Libertad y Refundación, con las llamadas insurrecciones legislativas, evidentemente fueron los mecanismos que coadyuvaron pues de manera definitiva para que se pudiera construir un camino en la lógica del proceso electoral democrático, ¿no? Para derrotar la narcodictadura, comparar esa acción valiente de los diputados del Partido Libre contra los diputados de la oligarquía controlando todos los poderes del Estado, ¿verdad? Con la facilidad de asesinar o de matar, como bien lo dijo Marlon Ochoa, ¿verdad? Como esos sectores están acostumbrados a hacer. Y haber logrado 1 o 2 espacios, ¿verdad? En los entes reguladores que tenían que ver con el proceso electoral, como el Registro Nacional de las Personas o el Consejo Nacional Electoral, respectivamente, fue producto de una lucha en las calles también, fue producto de una lucha dentro del hemiciclo y de una demanda que estaba incluida, si se quiere ver desde el punto de vista histórico, desde los acuerdos de Cartagena, ¿verdad? En la que incluso se iba a reconocer la representación del Frente Nacional de Resistencia Popular como partido político. Y luego, por una decisión interna, pues se creó Libertad y Refundación, como recordamos los que estuvimos durante ese proceso. Entonces, no se puede comparar el acto de indignidad que cometen ayer mismo los nacionalistas dándole la espalda al acto, ¿no?, del hemiciclo, y luego demostrando que están en contra de que se avance con el tema de la CICI, ¿no?, al votar en contra de que se deroguen estos decretos. Entonces, la verdad es que yo pienso que por muy básica que sea la lectura de un ciudadano hondureño, luego de tanto proceso de polarización, que efectivamente yo insisto, ¿verdad? Tanto polariza la derecha con sus medios
para tratar de convencer a la población de que el gobierno es malo y que era mejor el gobierno de la narcodictadura, ¿verdad? Eso es lo que están tratando de lograr o hacer creer, ¿verdad? Que el gobierno de un narcotraficante, que el gobierno que saqueaba las instituciones es mejor que el gobierno del presidente, de la presidenta Xiomara. A nosotros nos sorprende pues el nivel de cinismo y cómo cada acción va engarzándose con esa lógica de defender los privilegios y el Estado, pues el Estado comprometido con sectores del crimen organizado y los sectores financieros, ¿verdad? Que igualmente son culpables y debe deducirse las responsabilidades por su complicidad con todo lo que ha pasado en Honduras en las últimas décadas. Entonces, evidentemente, se trata pues de una campaña, de una estrategia política que yo siento que es cada vez más impopular y que va a traerles, digamos, réditos políticos negativos, porque es una oposición que no construye y es una oposición que no hace una propuesta consolidada, ¿verdad?, de lo que se debe hacer en el país, sino oponerse pues por oponerse a todo lo que se proponga por parte de las bancadas del Partido Libertario y Fundación y por parte de la presidenta Xiomara. Ahora bien, Gilberto, esta decisión de votar en contra de la ley del fondo departamental, primero ellos alegan, no vamos a votar por la derogación del fondo departamental si no se deroga la amnistía política de 2022, y que dice que tienen que revocar todas las órdenes de captura a cambio de que ellos voten a favor de esa iniciativa. ¿Habrá sido para ellos un error estratégico? Bueno, esto de la llamada ley de la impunidad, le llaman ellos, ¿verdad? Cuando en realidad está más que demostrado todo lo que se sufrió, lo que se vivió, lo que las familias hondureñas tuvieron que soportar durante los 12 años. Solo el gremio periodístico, por ejemplo, con casi un centenar de comunicadores asesinados, perseguidos otros jurídicamente, el mismo caso del amigo, ¿verdad?, David Romero, fue emblemático en eso, ¿verdad?, cómo se persiguió jurídicamente a la oposición, cómo se le encarceló y de muchas maneras se le asesinó, ¿verdad? Entonces tenemos casos durante todos esos 12 años, bueno, que son emblemáticos y otros que son más desconocidos, pero que en el recuento nos dibujan, ¿verdad?, lo que fue todo ese proceso de persecución y que además se dijo en su momento, pero que obviamente no fue cubierto por los medios corporativos, que se trataba de beneficiar a miles, y nótese la cifra, miles de dirigentes campesinos que habían sido desalojados durante esos 12 años de tierras y a los que se les había levantado ficha y proceso, ¿no? Y que estamos hablando casi de 4.000 dirigentes campesinos, estamos hablando de centenares de dirigentes magisteriales, estamos hablando de centenares de dirigentes estudiantiles, casi 200 que estuvieron procesados y expulsados de la Universidad Nacional por la demócrata de Julieta Castellanos, que ahora es la gran defensora con capa y espada, ¿verdad?, institución en la mano de la Constitución de la República y de las leyes, cuando fue la que principalmente persiguió y se dieron conatos de asesinato de la Universidad Nacional. Bueno, hay 12 dirigentes sindicales asesinados también en esa gestión, y también el padre de un estudiante universitario que estaba bajo proceso, ¿verdad?, que lo tuvimos justamente un día en una protesta en los juzgados y que al día siguiente fue asesinado, y el caso de los militares que entraron disparando a la universidad e hirieron estudiantes universitarios, que también esos estudiantes estaban bajo proceso y bajo persecución política, bajo persecución jurídica, bajo persecución de los organismos de inteligencia del país. A eso se refieren ellos con ley de impunidad, cuando, para hacerle el resumen, han sido miles de compatriotas los que se han beneficiado porque se les levantó proceso por ser de oposición, no por tener escándalos de corrupción como han querido hacer ver, digamos, algunos casos, que ellos mismos también fabricaron esas historias de corrupción, como es el famoso caso del carretillazo, que se demostró una y mil veces que fueron los fondos que se utilizaron ese día para el intento de democracia de la cuarta urna, y que obviamente y por razones obvias no se pudieron liquidar, ¿verdad?, porque estaba el Estado tomado por militares. Sí, en este caso del fondo departamental hay una controversia porque muchos constitucionalistas y exparlamentarios han mencionado que en el artículo 21 de la misma ley menciona que tal ley debe ser derogada no con menos votos y que de hacerlo no surte ninguna legalidad. Entonces, lo han dicho muchos constitucionalistas. Es más, la designada presidencial ha mencionado que también a esta ley solo le quitaron
las ramas y las hojas, pero que la ley continúa. Entonces es lo que a veces no entendemos. Pero y sí me gustaría escuchar su impresión. Denis, antes de darle la palabra a Gilberto, uno de los artículos de ley orgánica del Congreso, lo leíamos, si no era el artículo 69, si no me equivoco, ellos no hablan ahí de la mayoría, de las mayorías. O sea, cuando debe derogarse una ley tiene que ser con tantos votos. Si hablamos de reforma no se habla con tantos votos. En la ley del fondo de departamental sí, lo menciona. Sí, pero es que ahí es la controversia. O sea, sí, si se deroga la ley del tazón, se hace con 65 votos. Si se va a aprobar la ley de justicia tributaria, se habla de 65 votos. O sea, no es posible, no sé si estarán de acuerdo conmigo, de que el fondo departamental con esos 86 votos pareciera como que tuviera un rango constitucional, porque entonces diríamos entonces que el poder se vota un poder judicial con 86 votos, se vota un ministerio público con 86 votos, pero se vota una ley secundaria con 86 votos cuando tenemos otras leyes de importancia, cuando esa ley la están equiparando al mismo rango de el pleno de magistrados, del titular del Ministerio Público, la gente del Tribunal de Cuentas. Esas lagunas son las que uno quiere que no vuelvan a suceder. Y es más, esa ley fue aprobada, Gilberto, por Mauricio Oliva y aprobada por Juan Orlando Hernández. ¿No es así? Sí, hay otra, efectivamente, y hay otra lista que hay que mencionar, ¿verdad? Que las formas en las que fueron aprobadas las leyes durante la hemorragia, por ejemplo, de decretos, ¿no? De allá, la diarrea legislativa de la dictadura, fue, ¿verdad? Pasó aquí sin ningún problema cuando habían ya centenares de leyes aprobadas que el pueblo no conocía, que no se discutieron y todo, y no hubo ningún escándalo en los medios porque estamos hablando de los mismos grupos de poder. A uno mismo lo llegan a confundir. Yo obviamente no soy abogado, conozco de ley lo que me toca cuando corresponde. Hoy tendría que estudiar justamente ese fenómeno, cómo se da, cuál es el argumento jurídico que ellos esgrimen. No preciso, para ser honesto, ¿verdad? El conocimiento para vertir una opinión específicamente sobre eso, pero evidentemente, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente, sí se trata de bloquear y de generar ingobernanza, ¿verdad? Ingobernabilidad, ¿verdad? Entre la terminología y la jerga de la democracia liberal que nosotros usamos, ¿verdad? Y que debemos superar porque no es precisamente, no son ni siquiera términos que describan en realidad lo que está pasando. Lo que realmente está pasando es que tenemos una oligarquía aplicada en no perder privilegios. Debe entenderse como un asunto político. En este momento las manifestaciones cívicas, las movilizaciones populares como la que convocó el coordinador general el 18 de julio cuando nos dijo ese martes que hay que lograr una movilización de 150,000 ciudadanos debajo del Congreso Nacional para el día que se discuta la ley de justicia tributaria, por ejemplo, está diciéndole al pueblo de Honduras, aquí hay una oportunidad. Nosotros no tenemos mayoría en el Congreso Nacional, pero en esta ocasión tenemos una verdad demostrada de muchas maneras, y otra forma de continuar demostrándola es apoyándola cívicamente, no enfrentando a nadie, no golpeando a nadie, porque también han querido desnaturalizar la protesta pública, primero con la convocatoria, ¿verdad? Que ahora son los grupos de sociedad civil los que quieren cooptar la calle, ¿verdad? Y quieren entrar en un proceso de calentamiento de calle al mejor estilo de la DOGU, ¿verdad? Que fue justamente lo que hizo en abril del 2018 en Nicaragua, cuando ella era la embajadora y se hizo el golpe de Estado en Nicaragua, y quiere usar, digamos, el mismo guión acá. Lo que pasa es que acá le han salido bastante malos sus voceros, ¿verdad? Gente como Gabriela Castellanos, por ejemplo, que es muy incoherente, ¿verdad? Su actuación como sociedad civil, ¿verdad? Se presenta justamente como un personaje político, incluso regresa de su extraño exilio, ¿verdad? Regresa denunciando una dictadura, persecución, y que va a luchar por la democracia y la verdad y la justicia y no sé qué. Y a la par aparece de manera trágica para mí Alice Shackelford, que representa a Naciones Unidas en Honduras y que además tardó una semana en pronunciar lo lamento, ni siquiera un perdón oficial, una disculpa,
como quien desconoce plenamente la crispación política que hay en este país desde hace 13 años, cuando las cosas comenzaron a cambiar realmente en Honduras, cuando el pueblo se hizo consciente de la situación que teníamos, y Naciones Unidas, que en este mismo momento estaba jugando un papel que también la población demanda, que sea un papel eficiente con el tema de la traída de la Sisi, podría incluso enredar las cosas, ¿verdad?, con esa participación política abierta con la oposición. Y publica, lo digo nuevamente, yo sí diría un lamentable lo lamento, ¿verdad?, que fue lo que ella publicó, en lugar de pedir perdón como realmente debería, o bueno, que se le retire su cargo si realmente va a estar continuando cumpliendo ese papel, ¿verdad?, de prácticamente de vocera también de la oposición. Sí. Solo permíteme un momento, Gilberto, perdón si te interrumpo, porque tenemos que cumplir una pausa, ya no hay que perder la idea. Vamos a la pausa, les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Bueno, muchas gracias por continuar en Cuarto Poder esta hora de la tarde a través de esta sección llamada La Voz del Libre, construyendo poder popular. Gilberto, perdón que te había cortado la idea, te escucho. No, bueno, decía que evidentemente estamos en un proceso de confrontación de intereses que tienen que ver justamente con estos intereses oligárquicos que se miran amenazados con las reformas estructurales que está pretendiendo alcanzar el gobierno de Libertad y Refundación, y verdad otras debilidades que nos está presentando la misma coyuntura, verdad, que hablaba yo de la crisis económica general, verdad, de Occidente en realidad, y también la amenaza que ha sentido la oligarquía. Hay que sumarlo como un elemento muy importante que hace gravitar muchos intereses en torno a ellos, que son las relaciones internacionales con China, ¿no? Eso también ha venido a generar otros obstáculos, verdad, por una parte el horizonte de oportunidades que nos genera, verdad, de una visión optimista, y por otra parte la amenaza que siguen sintiendo estos sectores ligados al capital transnacional, porque sienten que puede haber un desplazamiento. Entonces, en síntesis, ese terror que siente esos grupos de élite con respecto a la reforma que representa diferentes acciones de este gobierno, ese mismo terror lo están viviendo clases medias, ¿verdad? Aspiracionales por naturaleza, ¿no? Y también clases populares, a los que les venden la idea de que vamos a terminar, dicen ellos, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, cuando las estadísticas, desgraciadamente, para estos voceros, ¿verdad?, de la situación económica de esos países, aún con las circunstancias de bloqueo, sanciones y demás agresiones norteamericanas, son mejores que la nuestra, ¿no? Que, como lo muestra desgraciadamente también un reporte de migración en la región, ¿verdad? Es una tendencia regional, no es solamente un problema de Honduras, pero sí nosotros también tenemos una crisis económica bastante fuerte como país y como región, justamente. Ahora, en otro aspecto, antes de finalizar, bueno, se menciona que hay muchos funcionarios que no están dando el ancho. Y entonces, ¿cuáles son o que no hacen la labor como deberían de hacerlo? No hablamos de corrupción porque hasta el momento, gracias a Dios, no se ha dado ese fenómeno. Pero que sí, no han dado el ancho en cuanto a su gestión. A ejecución presupuestaria. A su baja ejecución presupuestaria, ellos tendrán sus razones u otros elementos, pero ¿cuál es su criterio al respecto sobre esto, Gilberto? Sí, yo estuve presente en la reunión del gabinete. Obviamente hay cosas que no se pueden mencionar porque son de manejo oficial, pero sí puedo decirles que comprendo el problema exactamente dónde estriban principalmente las razones, ¿no? La primera es
la que tiene que ver con cómo está concebida la administración pública, ¿verdad? Prácticamente, les digo, pelear contra la burocracia es una labor como especializada, ¿verdad? Desgastante. Es desgastante, sí, muy desgastante, porque por un lado uno mira en los cuadros, ¿verdad?, que hay presupuesto, por otro lado mira uno en la realidad que hay necesidades, pero la relación que hay entre presupuesto y necesidades, óigame, es una selva lo que hay que recorrer ahí. Y no solo eso, sino las trabas, Gilberto, que ponen y que fueron aprobadas en este Congreso anterior, donde prácticamente, y hay que añadir esto, se gobernaba más por fideicomisos que por las mismas leyes del Estado, ¿no? Efectivamente, porque ellos justamente evitaban los procesos engorrosos del Estado, que son para ser transparentes, ¿verdad? De muchas maneras, todos esos procesos que se llevan para la ejecución presupuestaria, pero con aquellos mecanismos se aprovechaban y robaban abiertamente, pues, ¿verdad? Los fideicomisos agilizaban la ejecución, pero también agilizaban la corrupción, porque se saltaban todos los procedimientos de compras y contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ejecuciones altas del Partido Nacional en el gobierno, pero en realidad más de la mitad se perdía, pues, y lo digo con conocimiento de causa, con todos los escándalos de corrupción que incluso aún no han salido a luz pública y que la población debería conocer para que cuantificara el daño que nos hizo el gobierno del narcotraficante Juan Orlando y su familia, ¿verdad? Y su partido, que se convirtieron efectivamente en organizaciones criminales para delinquir y para saquear el Estado de Honduras. Entonces, todo eso creó también una cultura de, bueno, vamos a hacerlo todo transparente, y en el Estado se puede hacer todo transparente. Esa ejecución, aunque no sea la más óptima en este momento, aunque ya estamos llegando a 40% y se puede mejorar mucho en el resto del año, además está la propuesta también de reformar la ley de contratación del Estado, ¿no? Justamente para agilizar esta situación. La verdad es que se está haciendo todo con transparencia, y eso también hay que destacarlo. Lo que se ha ejecutado sin robo, se ha ejecutado sin corrupción, se ha ejecutado sin hacer campaña política, se ha ejecutado sin perseguir a la oposición, sin crear una imagen falsa del gobierno que le costaba al pueblo hondureño 2.400 millones de lempiras al año, ¿verdad? En la que salieron señalados muchos periodistas nacionales, porque básicamente, y medios de comunicación, porque básicamente eran comprados, ¿verdad?, con el dinero del Estado para callar todas las barbaridades que se cometían en la administración de Juan Orlando Hernández. Sí, aquí escribió algo el exsecretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero. Presidenta Xiomara Castro, caída del 39% en inversión, caída 36% de su popularidad, cierre de empresas y despidos en varios sectores económicos, aumento de migrantes y otros. ¿No le parece que es momento de replantear la estrategia con la que conduce el país? Sí, es falso, ¿verdad? Ahí es donde Barquero ya tomó una posición contraria al gobierno. No hay un aumento de la migración, lo que sí hay es un aumento del tránsito, como lo aclaraba bien antes el no lo decía. de migración el día de ayer, del tránsito de migraciones de otros países. Digamos que la migración de Honduras no es que esté bien, pero digamos que se mantiene, digamos, lo que está cuantificado está en un ritmo mantenido, que eso es negativo, por supuesto, pero no es cierto que hay un aumento, y tampoco hay una disminución de la inversión por causas nuestras de gobierno, sino por el caso de muchas empresas que trabajan y compañías que estaban en la zona norte, que han avisado que por problemas de mercado en Estados Unidos se están cerrando empresas en la zona norte, pero no por problemas de este gobierno, sino porque, como yo lo digo, la crisis económica es global, sobre todo de Occidente, es decir, Europa, África, América Latina, Estados Unidos, ¿no? El norte, ahí está afectando la crisis principalmente del mundo, y por supuesto que tenemos repercusiones. Entonces, querer engañar a la población con que eso es responsabilidad del gobierno de Xiomara no solo es tendencioso, sino que responde justamente a una agenda política. ¿Cómo no? Gilberto, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación para hablar de tantos temas. Muy amable, siempre estamos a la escucha. Bueno, muchas gracias a Gilberto Ríos, un reconocido dirigente de Libre. Bueno, quisiéramos sacar una conclusión, Denis, pero ya nos quedamos en tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no es posible. Bueno, así que no nos queda otra. Con 2 horitas haríamos muchas cosas. Veámonos el lunes a las 4 de la tarde.